hay un porcentaje importante, 55%, que dice no a en este caso, a la vacancia que cocinan en el Congreso de la República, ¿no? Sí, acá la pregunta es, miren, y acá quiero ser bien clara porque nosotros no estamos preguntando por la vacancia. Vamos a hablar con Patricia Zárate, que es jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, que nos trae algunas cifras, ¿no es cierto? El 62% considera que Pedro Castillo no va a cumplir los 5 años en el gobierno, es decir, que lo van a vacar, va a tener que renunciar, va a salir, no sabemos cómo, pero que no va a cumplir esos 5 años. Vamos a conversarlo con Patricia Zárate. Patricia, bienvenida, gracias por estar en Éxitos. Buenos días, un gusto. Esta es una de las cifras, 62% considera que Pedro Castillo no va a cumplir los 5 años en el gobierno. ¿Se está hablando de algunas razones también en esta información, en esta encuesta? No, lamentablemente no. En realidad la encuesta, y mañana va a salir el siguiente número de preguntas, ¿no? Se centraba un poco en el Congreso. Exitosa. Entonces, no están las razones por las que no creen. Lo haremos como el próximo mes. Supongo que hay una desazón, no es que no quieran, ¿eh? La pregunta no es si quiere que se quede o no, sino es si cree que va a poder terminar su gobierno, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Creo que hay todo un clima de inestabilidad que puede llevar a queda ese claro, tipo de respuesta. claro, queda claro que la pregunta es que no creen, pero esas razones, esos argumentos por los que no creen, podría ser que porque tiene una oposición con mucho poder, podría ser por errores del mismo gobierno, podría ser diferentes motivos, como tú misma lo estás diciendo. Exacto, sí. Sí, y es una pregunta que sí queremos profundizar en la próxima encuesta. Ahora, respecto a expectativas de la gente sobre el gobierno de Pedro Castillo, cuando le dicen qué cree que pasará con el gobierno de Pedro Castillo, por supuesto esto es en adelante, ¿no? Y la pregunta es asistida, es decir, dan opciones. Empeorará en los próximos meses, y ahí está casi la mitad de la población, 47%. Mejorará en los próximos meses, el optimismo tiene un tope en 31%. Se mantendrá igual los 5 años de su gobierno, 16%. Es decir, sigue un poco como la desesperanza, por decirlo de alguna manera, o la poca confianza de lo que pueda pasar con el gobierno de Pedro Castillo también en esta pregunta, señora Zárate. Sí, ese sí es un tema complicado y creo que ahí tiene mucho que ver la propia actuación del gobierno, ¿no? Porque ha sido error tras error en designaciones. Y lo último, esta encuesta la hemos hecho justo a la semana que se descubre el dinero en los $20.000. A inspeccionar al señor Pacheco. Entonces, ya incluso viene una mezcla de, como lo que ustedes decían anteriormente, ¿no? La gente sabe que esas cosas pasaban y votaron por Castillo porque pensaban que con él no iban a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, claro, porque se vendió como cambio, pues ese es el asunto, ¿no? Porque y el que se vende como cambio genera una expectativa. Y claro, la expectativa parece empezar a desinflarse de manera un poco acelerada, ¿le parece? Sí, yo creo que ahí hay varios factores. Está también la presión, ¿no? Están los medios, obviamente, no todos los medios, pero hay medios que si les gusta un gobierno lo van a apoyar y si no les gusta, desde el primer día les declaran la guerra, ¿no? Ahora, pasó un poco con Toledo, pasó mucho más con Humala y ahora mucho más con Castillo, ¿no? Claro, pero Entonces, esto va en concordancia y está muy coherente estos resultados con respecto a la desaprobación que ha aumentado mucho en este mes con respecto al de octubre que tenía un 48% de desaprobación y hoy, según esta encuesta, un 65%. Esto es un aumento considerable, ¿no es cierto? Exacto. La desaprobación, en realidad, en todos los meses que hemos hecho la encuesta, se ha mantenido igual en términos estadísticos. Puede subir 2 puntos, 3 puntos o bajar, eso no significa ningún cambio. En términos estadísticos, no, la aprobación se mantuvo. Donde hay un quiebre es en este mes. Justo en este mes hay una baja bien importante. Y ese es efecto, y eso como tú dices, Patricia, eso es directamente efecto Pacheco, ¿no?
No directamente, creo. Ya había una tendencia a la baja. Incluso, si bien el mes pasado no había disminuido, había bajado sí en las zonas que lo apoyaban más, que era la zona rural, los sectores de IE y el sur. Ahí sí había bajado la aprobación. Entonces creo que es algo que hay dos cosas, ¿no? Uno es la coyuntura de Pacheco, creo que empeora el asunto, pero ya se veía las diferentes formas en que él tenía de ponerse trabas a sí mismo, el propio presidente. Entonces ya se va desilusionando, y también hay gente que está viendo que quizás no está cumpliendo sus metas de campaña, ¿no? Que entre ellas lo de la Constitución, para un grupo de gente también es importante. Claro, ahora, sí es muy notorio, ¿no? Porque veo que en desaprobación va de 48 a 65. O sea, eso es 17 puntos porcentuales, ¿no? Y en lo que es aprobación baja de 35 a 25, esos son 10 puntos porcentuales. ¿En un mes? Claro, acuérdense que en los meses anteriores había muy alto porcentaje de gente que no respondía esa pregunta. Sí. 16, 18, 17%, eso ha bajado. Sí. La gente ya está tomando una definición. Los indecisos, los que probablemente estaban diciendo voy a darle tiempo al presidente, están diciendo ya le di suficiente, y entonces dicen no, desapruebo, y está esto potenciándose a 65%. Sin embargo, desaprobar no es igual a vacar, porque en la misma encuesta de la que estamos hablando hay un porcentaje importante, 55%, que dice no a la, en este caso a la vacancia que cocinan en el Congreso de la República, ¿no? Sí, acá la pregunta es, miren, y acá quiero ser bien clara, porque nosotros no estamos preguntando por la vacancia, no estamos preguntando por figuras que pueden mermar la continuidad y la estabilidad democrática. Estamos preguntando por el pedido de vacancia que hizo el Congreso, porque eso es la realidad. O sea, cuando ya se sumó el fujimorismo, ya esto era una moción que podía prosperar como moción. No estamos preguntando por la vacancia porque creo que uno juega con fuego, y es un gobierno que tiene 3 meses, ¿no? O sea, como IEP, personalmente, no estamos a favor de la vacancia, obviamente. Un presidente puede ser malo y uno tiene que ver los controles que le puede hacer, pero no romper el orden democrático cada vez, no estirar la Constitución de acuerdo a nuestros intereses políticos, ¿no? Correcto. Pero es una buena notificación esta, ¿no? La del 55% desaprobando la moción de vacancia que se ha presentado, que no sabemos porque se va a dar cuenta, me imagino, recién la próxima semana, porque estamos en semana de representación, pero digamos, los congresistas podrían revisar este dato y de alguna manera, hoy que se habla tanto de pueblo, más o menos viendo por dónde van los sentimientos de la gente, ¿no? Claro, algunos dicen, bueno, una congresista, creo que la que propuso esto, decía que de alguna manera con esto se van a ganar el favor popular, y no es así. No es lo que la gente piensa, ¿no? Me imagino que mañana debe salir los datos de aprobación del Congreso y otras preguntas, y realmente no pasa, porque hagan la vacancia y va a mejorar. Pero en los datos de aprobación del Congreso, la situación para todas las bancadas está bastante similar, ¿no? No, claro. O sea, acá es la aprobación bancada por bancada. De Congreso sale mañana. El Congreso total. Pero en bancada por bancada, o sea, está bastante similar para todas las bancadas. Solamente tenemos que la desaprobación, Fuerza Popular, se aleja de las otras con un porcentaje del 71%, ¿no es cierto? A distancia del 66% de Perú Libre, que son las dos que lideran la desaprobación. Pero en aprobación tenemos un porcentaje bastante similar y repartido entre las bancadas. Y el presidente. Sí, es casi igual. Sí, claro. Y si estas dos en realidad tienen mayor desaprobación, en parte es porque son más conocidas y baja el porcentaje del que no opina. Ahora, digamos, sin necesidad de entrar a datos muy específicos de la encuesta que usted nos ha señalado, que no abunda mucho en algunos temas de razonamiento, de explicación de razones. Le pregunto a usted, Patricia, ¿qué hay de esas razones? ¿Por qué la gente está con estas posiciones tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo?
en niveles de aprobación y desaprobación, digamos, están peleando como el ranking al primer lugar ambos. Hay tanto descontento, teniendo en cuenta además que el Congreso y Ejecutivo son tan jóvenes, tienen 3 y pico de meses, tienen 4 meses, son los que acabamos de elegir, son los que en febrero, marzo, abril y luego en segunda vuelta nos han entusiasmado, se supone nos han convencido, se supone que han jalado una decisión y por eso hemos votado por uno u otro. ¿Por qué el descontento tan pronto, tan rápido? ¿Por qué la llanta se desinfla tan aceleradamente siempre en el Perú? Creo que hay un tema de distancia de lo político. Creo que la gente, incluso como dice el Barómetro de las Américas, ¿no? O sea, la gente prefiere incluso que se garantice más ingresos. Si me ofrecen un sistema que me garantice ingresos y servicios, lo prefiero antes que un gobierno democrático. Entonces creo que hay un tema muy fuerte de la población de involucrarse en el tema político, del crecimiento de los partidos, y lamentablemente creo que hemos llegado a un nivel, luego de estas crisis políticas que hemos tenido tan continuamente, a un nivel de gobierno nacional muy similar a lo que sucede también en las municipalidades, ¿no? En los gobiernos regionales, donde lamentablemente es así la política. Correcto. La gente no vota muy convencida, vota por votar y se desilusiona muy rápidamente y espera resultados muy pronto. Pero correcto. Si lo que le muestran, ya dice, puedo tener paciencia porque no me den resultados, pero si lo que yo veo es que me ponen un ministro un día, otro ministro otro día, un señor que está en Palacio y que tiene $20,000 en esto, ya es demasiado, ¿no? Ya creo que ahí hay un tema muy fuerte y mucha inmadurez política de parte de todos nosotros, ¿no? O sea, de compromiso democrático. Claro, pero también siente la gente cuando voltea la mirada y ve quiénes son los que se oponen, quiénes son los que hoy fustigan esos hechos, quiénes son los que hoy censuran esos hechos, y tú dices, oye, pero tú no has sido alcaldesa, oye, pero tú no has estado con Chimpún, pero tú no has sido digamos, casi la madrina de Curi, y con Sotomayor, y con Iván Rivadeneira, y con toda la gente de Chimpún, o sea, o tú no has estado con el Fujimorismo, y el Fujimorismo ha hecho esto y el Fujimorismo ha hecho lo otro, o tú no has sido cercano al APRA y el APRA no ha estado exactamente igual o peor, no ha tenido su Nava igual que su Pacheco, y tú no has estado con Toledo y Toledo no ha tenido su Maiman, o sea, claro. Entonces también hay eso, y la gente como que no tiene salida, pero ¿no? El enfrentamiento entre los dos poderes y entre toda la gente que está dentro de la política y que no tiene la credibilidad, ese mismo enfrentamiento hace daño a los dos lados. Hace daño a todo el sistema en realidad. Y la gente se va desligando porque en realidad estamos en una crisis, estamos saliendo de un hoyo económico, ¿no? La pandemia trajo abajo un montón de negocios, empleos, la gente está mal, está tratando de recuperarse, y eso es lo que necesita ahorita, estabilidad para mejorar su economía. Exitosa. Bien. Okay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP. Que mañana además publica otros resultados. Sí.